Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Entonces, ¿en qué consisten estas leyes o con cuál ley vamos a empezar? Vamos a empezar primero con la primera ley, ¿sí? La primera ley es la ley de la inercia. Bueno, como ustedes ya leyeron, la inercia. La ley de la inercia consiste en que todo objeto tiende a conservar su estado de reposo o movimiento, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, un objeto, vamos a decir, por ejemplo, que viene acá, digamos, este es el suelo, es un objeto que se desplaza por una cierta superficie, ¿sí? Un objeto que se desplaza con una cierta velocidad, entonces siempre va a permanecer su movimiento no va a cambiar, es decir, la velocidad, la magnitud, la velocidad de ese objeto, la velocidad de ese objeto va a permanecer constante si no interviene ninguna fuerza, si no interviene alguna fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando decimos que todo objeto tiende a mantener su estado de reposo o movimiento, lo que estamos diciendo realmente es que si no interviene alguna fuerza en el movimiento del objeto, el vector velocidad va a ser constante. Y ojo aquí que es importante hablar del vector velocidad, porque recuerden que el vector velocidad tiene dirección y magnitud. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan el movimiento circular es un movimiento que puede tener, por ejemplo, una velocidad, una magnitud de la velocidad constante, pero si ustedes recordarán que hay una una aceleración centrípeta, que es la que hace que la dirección del vector esté cambiando punto a punto, más no su magnitud. Entonces, la ley de la inercia se refiere a esto, a que si no hay ninguna fuerza que actúe, pues el objeto siempre se va a mantener con una velocidad constante, su velocidad no va a cambiar. Esto, digamos, Galileo lo planteaba algo así como un experimento mental, o pronto ustedes lo recordarán o lo habrán visto en algunas películas, que es que si yo en el espacio lanzo un objeto, el objeto lanzo por ejemplo un objeto cualquiera, el objeto va a mantenerse siempre con la misma dirección, la misma velocidad, ¿sí? Sin cambiar su velocidad, infinitamente hasta que algo haga que se cambie ese estado de movimiento que tiene el objeto. Eso también quiere decir, por ejemplo, que si yo estoy en la Tierra y yo tengo un objeto, si yo tengo un objeto que está, una caja, por ejemplo, yo tengo una caja ubicada en el suelo, y salvo que algo venga y me mueva la caja, digamos, salvo que algo venga y cambie de posición esa caja, siempre esa caja va a mantener su posición, ¿sí? Nada va a hacer que cambie la posición de esa caja, salvo que venga una fuerza o venga alguien y la mueva. ¿Listo? Entonces, en ausencia de fuerzas, todo tiende a mantenerse en movimiento o quieto. Esa es la primera ley de Newton. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir la ley de la inercia. Si no hay ninguna fuerza que interactúe, el objeto o permanece quieto o permanece con fuerza, con velocidad constante. Entonces, en ausencia de fuerzas, todos los objetos, en ausencia de fuerzas, un objeto permanece quieto, permanece, permanece quieto o con velocidad constante. ¿Listo? Eso es lo que dice la primera ley de la inercia y es una ley muy importante. Bueno, entonces, la segunda ley, que es bien importante, la segunda ley de Newton, que es muy útil, la segunda ley de Newton lo que hace es describirnos, o vamos a colocarlo acá, a punta de escribir, describe cómo, perdón, describe cómo no, describe por qué los objetos se mueven. Los objetos se mueven.
o mejor dicho, no porque los objetos bueno, sí, porque los objetos se mueven, pero en particularmente cómo se rompe la inercia. Cómo se rompe la inercia y eventualmente cómo se rompe la inercia, es decir, cómo hago que la velocidad ya deje de ser constante de un objeto. ¿Listo? Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. ¿Cómo se rompe esa inercia? ¿Por qué se rompe esa inercia? Entonces, el postulado de la segunda ley de Newton, y es algo muy importante tener en cuenta, es el siguiente. La segunda ley de Newton se escribe así. Voy a escribirla de esta manera y después voy a hacerle una pequeña variación. Bueno, perdón, no, vamos a hacerlo así. La segunda ley de Newton parte de un concepto importante, muy importante, que se conoce como la cantidad de movimiento. ¿Listo? La cantidad de movimiento, vamos a simbolizarlo así con la letra P, se escribe como la masa por la velocidad. ¿Listo? Esta es una manera de escribirlo, cantidad de movimiento. ¿Listo? Entonces fíjense que la cantidad de movimiento depende directamente de la velocidad. Entonces, antes de plantear la segunda ley de Newton, es importante recordar que la inercia tiene que ver con la velocidad. Entonces, cuando decimos que la inercia sucede mientras no haya ninguna fuerza, es decir, que la velocidad permanece constante, entonces, en ausencia de fuerzas, el momentum también va a ser constante. ¿Listo? O la cantidad de movimiento también va a ser constante. Entonces, la segunda ley de Newton lo que plantea es lo siguiente. Dice, Newton plantea que la fuerza es igual al cambio en el tiempo del vector momentum que tenga una partícula u un objeto. Entonces, importante, vamos a volvernos aquí un poquito el dibujo de arriba. Este objeto sí o sí va a tener una cantidad de movimiento. ¿Listo? Y esa cantidad de movimiento es la masa por la velocidad que tenga el objeto. Si el objeto está en reposo, entonces en reposo, la cantidad de movimiento del objeto es cero. ¿Listo? Porque la velocidad es cero. Si el objeto está en movimiento, entonces la cantidad de movimiento pues es diferente de cero. ¿Listo? Entonces aquí lo importante, que ya lo que plantea Newton dice, bueno, si este vector momentum está cambiando en el tiempo, es porque hay algo que está haciendo que cambie en el tiempo. Y ese algo lo va a llamar fuerza. ¿Listo? Entonces vamos a volvernos acá un poquitico, donde estamos planteando la segunda ley de Newton que está acá. Entonces, eso es lo que hace Newton, eso es lo que dice Newton. Dice, bueno, si un objeto está cambiando su vector momentum en el tiempo, es porque hay algo que efectivamente está haciendo que este vector momentum cambie en el tiempo. O sea, hay algo que lo está afectando, ¿sí? Hay algo que hace que cambie ese vector momentum, ¿sí? Ese vector momentum, hay alguna interacción que hace que esté cambiando, que el objeto se esté moviendo y por ende esté cambiando su velocidad. O sea, su velocidad ya no sea una constante. Bueno, entonces, ¿cómo plantea esto? Bueno, usualmente nosotros encontramos esto escrito de la siguiente manera, que la fuerza se escribe así, o también podemos escribirla como masa por aceleración. Pero antes de escribir así como masa por aceleración, fíjense un poquito. Newton dice esto, ¿no? Que es la fuerza es el cambio del vector momentum en el tiempo, y el vector momentum es masa por velocidad. Si la masa es una constante, ¿sí? Entonces aquí, si m es una constante, entonces la fuerza se escribe así, como el cambio en el... bueno, perdón. Si m es una constante, entonces m sale la integral, me queda m por la derivada en el tiempo de la velocidad. Y esto que está acá es lo que da cabida a la famosa ecuación de que fuerza es igual a la masa por la aceleración, porque pues esto es la aceleración. Entonces es importante notar que la segunda ley de Newton, primero se expresa así, dice que si un objeto está cambiando su movimiento es porque hay una fuerza, y decir que está cambiando su movimiento es que está cambiando su vector momentum, es decir, que su velocidad está dejando de ser constante. Y Newton dice que si eso pasa es porque hay algo que lo está haciendo cambiar, es decir, el objeto por sí mismo no puede cambiar su estado de reposo o movimiento, si no hay algo que lo haga cambiar. Y eso algo que lo hace cambiar es lo que llama fuerza, ¿sí? O una interacción. Cuando hablamos en física de interacciones o fuerzas, es de una manera, son sinónimos, son equivalentes.
Entonces una interacción es algo que cambia mi vector momentum, es algo que hace que mi objeto se mueva de manera diferente o que ya no esté en reposo y se mueva, ¿sí? Y si la masa de ese objeto es una constante, entonces podemos expresar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de ese objeto. Y decir, decir que la fuerza es igual a la masa por aceleración, esto es un postulado. Es decir, es un postulado o principio de la naturaleza. ¿A qué voy con esto? A que no hay una manera, digamos, no hay una derivación matemática de por qué Newton plantea esto. Es decir, yo no puedo, no hay una forma, una ecuación de la cual parta uno, la trabaje y llegue uno a esta ecuación que está acá, a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es un postulado, es un principio, luego no es demostrable, no es demostrable matemáticamente. ¿Sí? Desde el punto de vista de la matemática no es demostrable. Desde el punto de vista de la física, es decir, de la observación y los experimentos, siempre siempre las mediciones que hemos realizado y que se han hecho hasta el momento y todos los experimentos y todo el desarrollo tecnológico actual está basado en este postulado de Newton, que matemáticamente no es demostrable, pero que con los datos y en la experimentación siempre funciona. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar este video y en un próximo video vamos a hablar un poquito más en detalle de qué es esto, de cómo aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Listo? Esto quiere decir que en el siguiente video vamos a entender, por ejemplo, qué es lo que pasa con este ejemplito, este modelito clásico del plano inclinado. ¿Sí? Yo tengo un objeto que se desliza por una superficie y vamos a entender entonces cómo esta ecuación, como este concepto de que la fuerza es igual a la masa por aceleración, me permite a mí predecir, por ejemplo, la posición del objeto en el tiempo, la velocidad de ese objeto, pero muy importante también, por ejemplo, la aceleración final que va a tener ese objeto. Y este concepto de aceleración final es muy importante porque la aceleración me permite a mí, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver, vamos a llevar este modelito de un plano inclinado, vamos a llevarlo a una cosa un poco más cercana a lo natural, y es decir, en vez de tener un bloque que se desliza, esto es equivalente, por ejemplo, yo tengo una carretera, yo lo que tengo es una montaña, ¿sí? Yo tengo una montaña, y a mí me interesa entender, por ejemplo, cómo una porción de esta montaña se puede desprender, ¿sí? Y eventualmente cómo yo puedo construir un muro, por ejemplo, acá, un muro de contención que impida que esta masa que se desliza por la montaña golpee el muro y eventualmente, por ejemplo, disculpen, caiga, por ejemplo, en una autopista, ¿sí? Supongamos que esto es una autopista, es un carro que se mueve por esa autopista, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo construir un muro que impida que esta masa de tierra baje, por ejemplo, por esta montaña y eventualmente caiga en la carretera? Sí, bueno, pero eso no parece un carrito porque las llantas de un carrito en esta perspectiva se ven así. Bueno, ¿sí? O, por ejemplo, cosas un poco más importantes, bueno, o más aplicadas que esto es, por ejemplo, cómo yo puedo construir un puente, ¿sí? Y cómo yo puedo construir este puente que se sostenga de dos pilares y cómo yo puedo calcular cuánto tiene que ser la tensión que soportan estos cables, ¿sí? De tal manera que puedan soportar el peso de los carros que eventualmente van a pasar por ese puente. Esas cosas son las que vamos a ver en el próximo video.